¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo llevan el verano? Pues nosotros vamos a seguir hablando de seguridad vial aquí, en la 8 de Valladolid. Y vamos a comenzar hablando de accidentes de motoristas, según un estudio de la Fundación Línea Directa denominado Accidentalidad, lesividad y percepción en los motoristas españoles en la última década. Porque la inmensa mayoría de los motoristas son responsables y están muy concienciados con la seguridad vial. Sin embargo, la accidentalidad en este colectivo va camino de convertirse en un verdadero problema social. Y es que las cifras hablan por sí solas. En los últimos 10 años, los que van de 2014 a 2023, más de 4.000 motoristas perdieron la vida en accidentes de tráfico en las carreteras españolas, lo que supone un incremento del 44% en el número de fallecidos. Además, otros 330.000 resultaron heridos, de los cuales más de 31.500 fueron hospitalizados, lo que supone el 8% de incremento. Y ojo, porque la Comunidad de Castilla y León, junto a Castilla-La Mancha y Navarra, son las que peores registros presentan. Si hablamos de accidentes mortales con motocicletas o ciclomotores implicados, la evolución es francamente negativa. Los siniestros mortales con vehículos de 2 ruedas implicados aumentaron un 59% durante la década de 2014 a 2023, un porcentaje que asciende al 74% en el caso concreto de las motocicletas, un incremento muy superior al experimentado por los accidentes mortales con turismos implicados, que crecieron un 21% en el mismo periodo. Estas son algunas de las conclusiones del estudio Accidentalidad, lesividad y percepción en los motoristas españoles, elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con Centro Zaragoza. El informe, que analiza todos los accidentes de moto registrados entre 2014 y 2023 a 30 días del siniestro, se completa con una encuesta realizada a 1.700 motoristas mayores de 18 años en toda la geografía española y que recoge sus opiniones y sus hábitos en la conducción. En el caso de Castilla y León se han registrado 239 accidentes mortales en el mismo periodo de estos 10 años, con 233 motoristas fallecidos. Asimismo, Castilla y León registró en la última década más de 7.000 heridos, 1.200 de los cuales tuvieron que ser atendidos en un hospital. En la última década murieron más de 4.000 motoristas en España y la mayoría de ellos en el mes de julio. En Castilla y León, el 3,4% de los accidentes de moto fueron mortales y en ellos fallecieron 233 motoristas. ¿Y cuál es el perfil del motorista fallecido? Pues lejos de lo que pudiera pensarse, se trata de un hombre de mediana edad, entre 40 y 50 años, que conduce una motocicleta y que fallece por una salida de vía en una carretera interurbana, en fin de semana y en el mes de julio. Aunque los motoristas son en general un colectivo responsable que cumple las normas, su vulnerabilidad castiga especialmente las imprudencias. En el 29% de los siniestros mortales, con motos implicadas, el conductor superaba la velocidad permitida. En el 12% el motorista no llevaba casco y en el 8% circulaba sin permiso en vigor. Además, en 2023, más de la mitad de los motoristas fallecidos, el 53%, dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. Michelin innova en la carretera y más allá con el diseño de cinturones para prótesis que permiten una mayor movilidad. Michelin, Motion for Life. En Bubar verificamos, comprobamos y reparamos equipos de inyección y turbos ofreciendo un diagnóstico oficial. Nuestros técnicos especializados garantizan un servicio de calidad y máxima confianza. Disponemos de un amplio stock de bombas, inyectores y turbos, tanto nuevos como intercambio. Autoinyección Bubar, calle Francisco Umbral 10. Como han podido escuchar, cada vez más moteros dan positivo por drogas, alcohol y psicofármacos,
una vez que se les somete a análisis en controles preventivos o tras un accidente. Esta semana la DGT y diferentes policías municipales, entre ellas las de Valladolid, está realizando una campaña de control antialcohol precisamente. Nosotros en este programa ya hemos emitido numerosas veces un reportaje que hoy vamos a volver a emitir y lo seguiremos haciendo las veces que haga falta, a ver si así somos capaces entre todos de hacer ver a estos irresponsables que el alcohol, las drogas y la conducción son totalmente incompatibles. Las cifras asustan. Según los datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 52% de los conductores fallecidos en accidente de tráfico en 2022, ahora que ya conocemos datos definitivos, dieron positivo en alcohol o drogas. Se trata del porcentaje más alto registrado en la última década y supone un incremento de 2,5 puntos respecto a 2021. Unos datos que, sin duda, deben hacernos reflexionar como sociedad. Lo saben bien en el Colegio de Psicólogos de Castilla y León. Allí han creado un grupo de movilidad y seguridad que se reúne todos los meses. Pero estos datos llevamos barajándolos años ya. Y bueno, mirando el último año 21-22, incluso ha habido un descenso en positivos en alcohol, creo que de un 0,8% y en drogas un 0,9%. Estoy hablando año 2021-2022. El informe, publicado recientemente y disponible para toda la sociedad porque es público, considera positivo en alcohol a todo aquel conductor fallecido que en su examen forense arrojara una concentración en sangre igual o superior a 0,3 gramos por litro, que es el límite de alcoholemia permitido para conductores profesionales y noveles. Si analizamos las tasas positivas por arcos de consumo, las cifras alarman aún más. No en vano, 1 de cada 4 conductores fallecidos en accidente de tráfico que fueron objeto de examen forense hubieran cometido un delito en caso de haber pasado un control de alcohol o drogas, ya que su concentración de alcohol en sangre superó los 1,2 gramos por litro, el límite legal que marca el Código Penal para encausar obligatoriamente a un conductor. De este grupo, más de la mitad llegaba a superar los 2 gramos por litro, una tasa de alcoholemia que hace prácticamente inviable la conducción y que se da más frecuentemente en hombres de mediana edad, de 35 a 44 años y de 45 a 54. Por tipo de vehículo, los positivos en conductores fallecidos que viajaban en turismo alcanzaron un 60%, mientras que los de motos bordeaban el 50% y los de furgonetas arrojaron un 59%. Por género, la diferencia entre hombres y mujeres es abismal, ya que el 92% de las tasas positivas pertenecían a hombres, por solo un 8% a mujeres. Las drogas y los psicofármacos también cuentan con una importante presencia en el análisis del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses del pasado año. Lo que sí es cierto es que se ha detectado a nivel nacional, por el anuario estadístico y otras estadísticas, se ha localizado un repunte en uso de psicofármacos. Somos una sociedad sobremedicada. En España probablemente somos el número 1 en el ranking en consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Quizás esto tenga algo que ver también con este aumento. De hecho, el 39% de los conductores fallecidos que dieron positivo en sustancias incompatibles con la conducción habían consumido drogas y el 28% psicofármacos. Las drogas más comunes entre estos automovilistas fueron la cocaína, un 63%, el cannabis, 49%, las anfetaminas, 7,5%, la ketamina, el 2%, y los opiáceos, el 1%. La suma de todos los porcentajes es superior al 100%, porque se registraron dobles y triples positivos, que en algunos casos también incluyeron el alcohol. En cuanto a los psicofármacos, los más habituales entre conductores fallecidos son las benzodiazepinas, el 60%, seguidas de antidepresivos, un 40%, opioides, 15%, antiepilépticos, 12% y antipsicóticos, 4%. Al igual que sucede con las drogas, se registraron casos de varios positivos en un solo conductor. La variable pandemia es importante. Yo creo que sí que está estudiado, que nos ha afectado y que ha habido un repunte del consumo, ¿no? Somos una sociedad con una prevalencia muy importante. Aproximadamente 2 millones de personas en España tienen problemas de ansiedad severos y problemas de depresión. Tiramos mucho de medicación. Esta medicación pues también, bueno, pues nos ayuda
atacar los síntomas, ¿no? Pero con eso no se arreglan las cosas. También se arreglan a corto plazo, necesitamos psicoterapia. Y para ese tratamiento hacen falta profesionales, de los que andamos muy escasos. Nos faltan psicólogos en el servicio, en los servicios públicos de sanidad. Entonces, claro, esto es un tema de las administraciones y que podría ayudar mucho a evitar todo esto. Los psicofármacos nos afectan negativamente a la conducción. Nos convierten en conductores más lentos, somnolientos, y eso se convierte en un problema a la hora de circular. Efectivamente, nos afecta a las funciones ejecutivas que controla el lóbulo frontal, la corteza orbitofrontal, entonces hay un enlentecimiento motor, la toma de decisiones no funciona igual y efectivamente existen más riesgos de tener un siniestro. De hecho, en 2016 se publicó el documento de consenso sobre medicamentos y conducción en España, información a la población general y papel de los profesionales sanitarios. Esta iniciativa se basó en las recomendaciones del proyecto europeo DRUID, por sus siglas en inglés, Conducción bajo la influencia de drogas, alcohol y medicinas. Los medicamentos que afectan a la conducción de vehículos en categoría DRUID están incorporados en 4 categorías y todos ellos deben llevar un pictograma que sea fácilmente identificable. Pero ojo que hay muchos otros medicamentos que también pueden afectar al sistema nervioso central, como anestésicos, analgésicos, antiepilépticos, antiparkinsonianos, relajantes musculares, antihistamínicos, algunos colirios. Cada vez se está imponiendo más un pictograma, que es un triangulito de peligro con un vehículo negro dentro, que advierte sobre los peligros de tomar ese psicofármaco con la conducción, ¿no? Claro, no le puedes decir a una persona que está pasando por el horroroso sufrimiento de una depresión que no tome ese fármaco. Incluso puede ser compatible con la conducción siempre y cuando se haga de una forma asesorada por un profesional, ¿no? Por tanto, toca llamar a la responsabilidad ciudadana. Si uno se nota lento, si nota que la medicación le afecta, debería no conducir. Que debemos ser responsables y ir a lo que hay al final de todo esto, que son los valores. Al final es la ética y es lo que funciona. Y yendo más a lo concreto, al terreno más cercano, Castilla y León figura a la cabeza de estas estadísticas. Entre 2021 y 2022 aumentaron en 43 personas los fallecidos que dieron positivo por ansiolíticos o antidepresivos o alcohol en nuestras carreteras. Que las víctimas mortales en Castilla y León en el año 2022 fueron 117, de las cuales 66 dieron positivo en tóxicos, en alcohol, en drogas o en ambas, que eso también se da bastante, ¿no? Entonces esto sí que supone un porcentaje del 56%. Estamos por encima de la media. Estamos por encima de la media nacional y tristemente los primeros del ranking, con una tasa del 4,9 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Estamos en primer lugar Castilla y León, en segundo lugar Castilla-La Mancha con un 3,6, a continuación Galicia 3,5 y las 3 últimas, por ejemplo, en fallecidos son Comunidad Valenciana con 2,0, Asturias 1,4 y Madrid, la que menos fallecidos tiene, con 1,2. A veces es difícil entender las estadísticas y comprender los datos que llevan dentro, como por ejemplo que Castilla y León figure a la cabeza de todos estos datos siendo una de las comunidades menos pobladas. Pero si acudimos directamente a los profesionales que atienden a los pacientes, nos dará una idea de si los datos de la estadística son ciertos y se aproximan a la realidad o no. Me he dejado de tanta estadística que esto varía muchísimo y he hablado con algún compañero del grupo de movilidad y seguridad preguntando, ¿habéis notado algún cambio importante en peticiones de ayuda? A nivel de autonómico, en Valladolid, a un compañero médico, psicólogo de atención a drogodependencias, un telefonazo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está pasando algo? Y sí que me ha llegado de que hay un repunte en el uso de tóxicos en Castilla y León, de petición de ayuda por problemas con drogas, con alcohol principalmente, que es la más fácil de entrar y la más difícil de salir. Ha habido un repunte desde el 2014 y a partir del año 2022 y lo que llevamos del 2023, efectivamente, para los pocos que somos en esta comunidad y a nivel Valladolid, me parece significativo la cantidad de personas que han ido a demandar
a los centros de atención a drogodependientes ayuda por problemas con abuso o codependencia de sustancias. Este problema es tan importante que muchas de las personas que participan en los cursos de recuperación de puntos son reincidentes. Algunos quieren volver a conducir y están recuperados de verdad, pero hay otros a los que les da igual. Hay otros que siguen siendo dependientes y siguen acudiendo curso tras curso a recuperar sus puntos a la vez que los vuelven a perder. Ahí tenemos un problema bastante serio y yo a veces lo he comentado a las autoridades, pero parece que no nos hacen mucho caso, en el sentido de que el permiso por puntos es una herramienta que nos ha dotado de recursos para canalizar esto, ¿no? Pero ¿qué hago con una persona que acude 2, 3, 4, 5, 6 veces por un problema de alcohol, por un problema de drogas? Y bueno, la sociedad, tenemos esta herramienta para corregir, le retiramos la confianza, luego se la devolvemos, pero no hemos solucionado el problema de base, que es si hay un abuso o una adicción, el problema sigue ahí. Ante esta realidad, de momento, no hay ninguna solución. Los expertos aportan ideas. Tendría que haber de alguna forma un mecanismo entre la atención primaria y los centros de reconocimiento de conductores, por ejemplo, para saber si una persona tiene un problema de adicción. Y para llegar a un curso de puntos sería importante, para recuperar esa confianza de la sociedad, que previamente este paciente, este ciudadano con un problema, pidiera ayuda terapéutica, se pusiera en tratamiento. Trajera un certificado de un centro, de unos profesionales y dijera, efectivamente, este señor lleva tanto tiempo sin consumir. Y a partir de ahí podemos avanzar. Lo que estamos haciendo ahora, como decimos en mi pueblo, es meter las barreduras debajo de la alfombra. Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo, ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional. Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, Polígono de San Cristóbal. Para cada estilo de vida, hay un Mercedes-Benz. Combustión, eléctrico o la flexibilidad de un híbrido enchufable. Cualquier elección es la perfecta. Descubre el poder de elegir. Es muy tarde para estar en la cama y además, ¿qué es toda esta ropa, hija? Entonces le he dicho a mi jefe que no. Bueno, no se lo he dicho, pero que se ha enterado. Está claro que sabes pasar. En el coche, pasa del móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Al volante, lo importante. En Desguaces Cano estamos comprometidos con la sostenibilidad. Valoramos y compramos tu vehículo tanto para desguace como para darle una segunda vida. Nos hacemos cargo de todo: recogida, tasación y toda la tramitación. Visita nuestra web y encuentra tu recambio verificado o vehículo de ocasión. Desguaces Cano, tu desguace en Valladolid.
Michelin innova con una tecnología que permite ajustar la presión de los neumáticos desde la cabina del tractor y así respetar más el terreno. Michelin, Motion for Life. Pues si me gusta conducir, me encanta conducir. Me gusta conducir porque me da libertad, me dan unas sensaciones de poder ir donde yo quiero. Me encanta la velocidad, me encanta conducir rápido, me gustan las curvas, me gustan las situaciones un poco complicadas. Cuando conduzco rápido siento adrenalina. Soy cañera. Me gusta mucho conducir por carreteritas con curvas estrechas. Prefiero habitualmente coger carreteras rápidas para poder disfrutar un poco de la conducción. El exceso de velocidad sigue bastantes veces. Me va muy bien conducir cuando estoy enfadada, sobre todo. Antes prefería la conducción un poquito más agresiva y por curvas, pero a finales de año seré padre, entonces he tenido que cambiar la manera de conducir. A mí sí que me ha gustado conducir, pero me gusta disfrutar del viaje. Ahora cojo el coche, pero contra menos lo puedo coger mejor. Es simplemente ir de un sitio a otro. Para mí, conducir hoy día significa una necesidad. Tengo un miedo terrible a las carreteras porque hace 18 años, cuando yo tenía 7, mi padre murió en un accidente de coche. Ahora, hace 20 años, un día en la puerta de mi casa mataron a mi hijo con 16, mientras se despedía de mí. Un 17 de julio del año 2006, donde recibí esa llamada que pasa muchas veces por la tele, que dicen que nadie quiere recibir. Me decían que mi hijo Iván, de 20 años, había tenido un accidente de tráfico con una excavadora. Un conductor que había decidido beber teniendo que conducir, se puso al volante. Poquito a poco, yo iba en moto, poquito a poco voy sacando la cabeza y cuando veo que no viene nadie a mi derecha, que es donde realmente tenía que estar el peligro, el de mi izquierda, el coche de mi izquierda lo tenía a la altura de la pierna. Salía de trabajar, estaba muy cansado por el madrugón que me había pegado. Mi pareja estaba de vacaciones esa semana y cuando le dije que si no le importaba conducir a ella, me dijo que no le importaba. Cogimos el coche y lo último que recuerdo de ese día fue saliendo de la ciudad, ya de Zaragoza, pues darle un beso en la mejilla, recostarme en la ventanilla y lo siguiente que recuerdo, yo creo que es la frase que fue: olvidaros de los que están muertos y salvar al que está vivo. Y fue cuando noté que me sacaban del coche. Y lo siguiente que recuerdo son 6 días después, despertar de un coma y saber que alguien que ha ido muy rápido en la carretera se te ha llevado por delante y a la que iba a ser mi mujer, porque si todo hubiera sido como tenía que ser, pues a día de hoy estaría casado con ella. 2 motos que pasaban a una velocidad excesiva haciendo una carrera ilegal, lo arrollaron y prácticamente falleció en el acto. Recuerdo que, bueno, las típicas peleas, ¿no?, de matrimonio. Era el santo de mi madre, mi padre no se había acordado y mi padre era un gran conductor, ¿no? El problema es que no volvió. Iván era un chico de 20 años lleno de vida, bajaba en moto y cuando llegó al cruce de Cambrians, esta excavadora, como no estaba donde tendría que estar, cuando pasó por delante le dio con la pala en el costado y lo cortó por la mitad. Recuerdo muy bien la última vez que lo vi, ¿no?, que fue como se cerró la puerta y no lo vi más, no supe más de él. Al cabo de unas semanas nos enviaron una carta del Banco de Ojos dándonos las gracias porque la operación había ido bien. Yo a partir de aquel momento siempre pienso que alguien habrá recuperado la vista gracias a aquellos ojos brillantes y preciosos de Rubén. Yo tuve 2 veces a punto de pensar, bueno, que pensé realmente de quitarme la vida, porque ¿para qué? Me había quedado sin nada. Eso es lo peor de todo, aceptar que porque sí
te quiten tu vida. Tú piensas que ese señor el día que mató a Iván, a mí y a mi familia, nos puso cadena perpetua, para siempre. Hay un antes y un después. Recuerdo que la velocidad, la tracción de un motor es muy atractiva, pero por favor, que el atractivo no se convierta en drama. Que la gente creo que realmente no es consciente del arma que llevamos entre las manos, yo el primero, ¿eh? Nada, me he sentido estúpida desde el minuto 1 en que has empezado a hablar. Has demostrado una lección de vida. Y más ahora cuando escuchas una historia así, cuando yo ahora mismo voy a ser padre, pues es duro. Bueno, ya sabes, no corras, ¿eh? Y si bebes, no conduzcas. No, eso seguro, eso siempre, eso sí que es verdad.